Gracias, Dios, porque tú lo haces en el nombre de Jesús. Amén. Título del tema, me acostumbro a poner título: vive de forma inductiva. Bueno, estuvimos charlando con su pastor hace muchos años, después de uno ser maestro, y hallarse leyendo tanto como lo he hecho en mi vida, llega una persona a enseñarnos una metodología de estudio muy básica, llamada método inductivo. Seguramente algunos de ustedes lo han visto con sus pastores. Y este método tiene 3 herramientas básicas: observación, interpretación y aplicación. Observación es hacer preguntas obvias al texto. Interpretación es sacar conclusiones de aquello que acabo de entender, de lo que leí. Y la aplicación, pues, es lo que voy a hacer con esa información. Eso en el sentido literario, pero después de tomar algo como eso y darlo tantas veces, nosotros con mi esposa tenemos un ministerio de apoyo a pastores e iglesias. Hemos enseñado a más de 150 pastores en este país y fuera del país. Tenemos gente en Alemania, en Canadá, en España, en Estados Unidos, recibiendo clase con nosotros. He aprendido que el método inductivo no es solo algo que me ayuda a tener una buena lectura de la Biblia o de cualquier otro texto, sino que puede aplicarse a la vida. Así que hoy voy a invitarlos a que usted pueda aplicar el método inductivo en su vida. Observación, hacer preguntas; interpretación, sacar conclusiones; aplicación, tomar acciones. Quiero que miremos acerca de la observación, es decir, cómo vamos a hacer una buena observación de nuestra propia vida. Porque yo creo que cuando una persona se cae en un hueco la primera vez, pues es un accidente. Si cae la segunda, es un tonto. Claro, porque no aprendió en la primera que ahí había un hueco. Es decir, no está teniendo una buena observación, no está interpretando que eso es un peligro y no está aplicando porque sigue caminando por el mismo lugar donde va a caer. Así que, ¿qué tener en cuenta para tener una buena observación de nuestra vida? Mire que es importante, muchos de nosotros nunca evaluamos nuestra vida. Oiga, venga, ¿por qué mi mujer tendrá cara de amargada? Pues algo estoy haciendo mal yo, porque obviamente el trabajo es mío, de tenerla contenta, ¿sí o no? Entonces, algo estoy haciendo mal yo. Tengo que hacer una observación de por qué mi mujer anda amargada, por qué mi marido anda mal geniado. Hay que revisar. Así que necesitamos hacer una buena observación. Muchas veces los hijos se pierden frente a las narices de los papás. No se dieron cuenta, porque no están observando los cambios en la vida de sus hijos. Ahora, ¿qué tener en cuenta para una buena observación de la vida? Creo que esto requiere al menos 2 preguntas básicas que debemos estarnos haciendo y que hoy quiero invitarlos a ustedes junto conmigo a que las hagamos. Vamos a leer Hechos 9, 5 al 6. Hechos 9, 5 al 6. Recordemos que observación, hacernos preguntas. Bueno, encuentro aquí al apóstol Pablo. Él ha estado persiguiendo a los cristianos, viene de camino hacia un lugar y el Señor se le aparece y Pablo va a hacer 2 preguntas ahí en ese momento. Hechos 9, 5 al 6. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate,
entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Notan las dos preguntas en ese relato? Primera pregunta, ¿quién eres, Señor? Segunda pregunta, ¿qué quieres que yo haga? ¿Se ha hecho usted esas dos preguntas frente a Dios? Dios, ¿quién es para mí? ¿Y Dios qué quiere que yo haga? ¿No le parecen dos preguntas muy importantes en la vida? Ahora, la primera pregunta determina lo que es mi sentido de vida. Es decir, que cuando yo entiendo o conozco quién es Dios, eso me da un sentido de vida. La gente no encuentra un sentido de vida porque no conoce a Dios. Pero cuando alguien conoce a Dios, va a tener un sentido de vida, una razón de vivir. Porque a veces nosotros creemos que la razón de vivir son nuestros hijos. Crecen, se van y se perdió la razón de vivir. Y entonces quedamos viviendo un par de extraños en una casa. Y ya no nos aguantamos. Porque nuestra razón de vivir no es Dios. Porque no hemos determinado quién es Dios para mí. Si una persona no logra ver a Jesús, por ejemplo, como Salvador, va a vivir perdido. Si usted no ve a Jesús como su Salvador, usted está perdido. Porque entonces está tratando de salvarse en sus fuerzas. Y eso es como el que se está ahogando, vienen a rescatarlo y dice, déjeme aquí que yo miro a ver cómo puedo. Eso es como el amigo que se cae y uno le va a levantar y dice, déjeme que yo me levanto solo. Está perdido. Si nosotros no entendemos quién es Jesús para nosotros como Salvador, vivimos perdidos. Ahora, si una persona, por ejemplo, no logra ver a Dios como papá, va a vivir como un huérfano. Mire lo importante que es solucionar la pregunta, ¿quién es Dios? Porque si usted no ve a Dios como papá, ¿quién es su papá? El diablo, porque ¿quién más va a ser el papá? ¿Cierto? No hay sino dos papás en este mundo. ¿Sí? Pero si usted entiende que Dios es su papá, usted sabe cómo debe andar. Porque un hijo de Dios no anda mocosito por ahí brincando. No. Entiende quién es. Tiene un sentido de vida. Ahora, si una persona no ve a Dios como Señor, va a vivir en desorden. ¿Sí o no? Si Jesús no es mi Señor, mi vida es un desorden. Porque lo primero que Él viene a hacer en mi vida es, oiga, y si yo le digo, haga observación, porque a veces no nos hemos tomado el tiempo de ir a nuestra propia casa y mirar nuestro propio desorden. Yo llegué a ser líder en una iglesia y bueno, me gustaba una china por allá de la iglesia y recuerdo que un día uno de mis amigos dice, venga, es que le voy de visita. Yo, bueno, listo, venga. Pero yo ya tenía confianza con él. Cuando llega con todos mis compañeros de la iglesia, pero mi hermana abrió la puerta y ya estaban, era al frente de mi habitación. Cuando yo abrí mi habitación, imagínense, eso salieron los murciélagos. Buen soltero, ¿cierto? Con las medias pegadas al techo. Ese vaho que salía de allá. La ropa aquí amontonada sin lavar de 20 días. La cama sin tender de otros 15. ¿Entienden el punto cuando uno dice, venga, pero es que Dios es mi Señor? Él no habita en ese desorden. En cosas simples como esas, empiezo a demostrar que Él es mi Señor. Alguna vez me fui a dar un ayuno, me invitaron a predicar, buen predicador desde chiquito en el Evangelio, y entonces me invitaron, pero como todavía vivía en ese desorden, yo me acuerdo tener un pantalón gallineto de rayas blancas, verdes, azules, unas zapatillas puercas, en esa época tenía pelo,
no me afeitaba y una camiseta de marranitos haciendo el amor. En un ayuno, póngale cuidado de predicador. Yo me acuerdo pararme a predicar. Cuando termino, una hermana se me acerca y me dice, hermano, ¿y usted por qué predica en pijama? Ese día sentí vergüenza. Yo dije, no, venga, espere. Yo, gracias a Dios, no dio cuenta de la camiseta amarilla con los marranitos haciendo el amor. ¿Sí? Tuve que empezar a entender que si Jesús es mi Señor, las cosas tienen que cambiar en mi vida. Por eso la pregunta, ¿quién eres? No estoy diciendo que usted tiene que tener los conceptos teológicos perfectos. No, es quién es Él para mí. Porque yo puedo expresar teológicamente, ¿cierto? El nombre de Dios, pero ¿y mi vida? ¿Cierto? Ahora, le voy a ayudar con algunas preguntas que usted puede empezar a hacerse si quiere vivir de forma inductiva. ¿Quién es Dios para mí cuando me siento solo? Porque me aterra escuchar cristianos que se sienten solos. Y yo digo, venga, ¿y Dios está pintado en la pared? Luego uno dice que Él llena toda la tierra. ¿Cómo un cristiano dice que se siente solo? Eso no existe. Porque Él prometió, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no ha entendido quién es Dios para Él. ¿Quién es Dios para mí cuando tengo necesidades? ¿Qué hace usted cuando tiene necesidades? No, voy a decirle a mi primo que tiene plata a ver si me presta para un recibo. ¿Cierto? ¿Sabe por qué hacemos eso? Porque no conocemos al Señor. Porque quien conoce al Señor sabe que su provisión viene de Dios. Miren, a nosotros nos llega el recibo para pagar el día 10. ¿Sabe qué aprendí yo algo? Que si llega el día 10 y no tengo para pedir el recibo, para pagar el recibo, tengo que orar, según la Biblia, el día 10. ¿Por qué el día 10? Porque la Biblia dice que cada día trae su propio afán. Entonces el único día que tengo permiso para afanarme es el día 10. Pero si estoy afanado el día 9, eso se llama incredulidad. Tremendo. Cuando conozco a Dios, aprendo a confiar en Él, porque Él es confiable. ¿Quién es Dios para mí cuando me siento tentado a pecar? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es Dios para mí cuando mi familia sufre? Porque creo que todos hemos escuchado de personas que, mire, ella era cristiana, pero es que se le murió el hijo y ya no volvió a ser cristiana. Venga, espere, ella no entendió que el dueño de la vida, el que mata y da vida es Dios. O por lo menos eso dice Samuel, ¿cierto? No entendió. Porque nosotros acostumbramos a decir, es que mis hijos son de Dios. Y si se lo quitan, eran suyos. ¿Cierto? Porque no hemos conocido al Dios de los cielos. No hemos resuelto esa pregunta. Oiga, ¿quién es Dios para mí cuando me está yendo bien? Es una buena pregunta también, ¿cierto? Hoy estamos tratando de aplicar el método inductivo, observación. Porque a veces cuando estamos bien, se nos olvida quién es Dios. Creemos que podemos manejarnos solos. Eso es como el niño que va caminando de la mano del papá y el papá de pronto por sacar el celular lo suelta. Y el chino se le olvida que tiene papá, que va con el papá. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos cosas y luego decimos, Señor, respáldame? ¿Qué delito eso? Porque el que tiene que ir delante de mí, indicándome el camino, es Dios. Yo ya no puedo hacer lo que se me da la gana con mi vida. Dijo el apóstol Pablo, porque el Dios de quien soy y a quien sirvo. Mire que no es mi Dios. Él decidió ser mi Dios. El Dios de quien soy. No es mi Dios el que yo tengo. Es el Dios que me tiene a mí. Y a quien
sirvo, no hago cosas que Él no me manda. Hago lo que Él me dice que haga. Importantes preguntas. Segundo, la primera es, Señor, ¿quién eres? Segunda, ¿qué quieres que yo haga? Saber qué quiere Dios que yo haga va a dar propósito a mi vida. Ya no sentido, eso me lo da conocer a Dios. Pero saber lo que Dios quiere que yo haga me da propósito. Es decir, ya no estoy viviendo la vida como la hoja seca que es movida por el viento para allá y para acá. Que hoy estoy aquí, mañana estoy acá, ¿cierto? Y que arriba y que abajo. No. Me va a dar un norte. Por ejemplo, una persona que no conoce la voluntad de Dios para su vida vive desorientada, ¿o no? Venga, y usted como creyente, ¿en qué le sirve a Dios? No, pues yo voy a la iglesia. Caramba, no, le está sirviendo la silla a usted. Pero usted, ¿para qué le está sirviendo? A Dios. Porque hay una sola razón por la que el ser humano está en esta tierra, los creyentes, hay una sola razón. ¿Cuál? Servirle a Él en algo. No hay otra razón de estar en esta tierra, no existe. Porque ¿para qué nos quedamos aquí luchando con las tentaciones, con todo lo que hay que luchar? ¿Para qué? Es porque Dios nos necesita aquí. Dios quiere que hagamos algo aquí. Así que no hay un cristiano desocupado, no existen los cristianos desocupados. Ahora, una persona que no busca la voluntad de Dios para su vida demuestra que Dios no es su Señor. Porque hay creyentes que nunca se han hecho la pregunta, Dios, ¿tú qué quieres que yo haga? Pero realmente dispuestos a que Dios le diga que haga. Porque muchos de nosotros todavía no nos interesa qué es lo que Dios quiere con nosotros. No nos hemos preguntado eso. Pero si usted se lo pregunta, ¿esté dispuesto a lo que Dios le mande? Créame, esté dispuesto a lo que Dios le envíe a hacer. Porque a veces Dios nos va a pedir hacer cosas que uno no quiere, ¿no? Y ahí es donde está la lucha y por eso como que ni preguntamos, ¿no? Es como el niño que está en la casa y ni pregunta, mamá, ¿será que losa sucia? ¿Por qué no pregunta? ¿Porque a quién lo van a mandar? ¿A lavar la losa? A él. Entonces uno traga calladito ahí. Mejor ni pregunto para que no me pongan. Porque con Dios es igual. ¿Ustedes se dieron cuenta de la estrategia de Jesús con sus discípulos? Oren pidiendo obreros. Tan pronto pidieron obreros, siguiente punto, como pidieron, entonces ustedes sean los primeros. Qué lindo. ¿Cierto? Esa es la estrategia de Dios. Primero nos pone a pedir para luego ponernos a hacer. ¿Estamos dispuestos a preguntarle al Señor qué quieres que haga? Ahora, una persona que desconoce la voluntad de Dios tampoco verá su potencial desarrollado. Es decir, usted no va a lograr ver las cosas que Dios quiere hacer a través de su vida si usted no se dispone a servir. Sencillo. Mire, yo fui muy voluntarioso desde chiquito. Mucho. En el evangelio, ¿no? Chiquito en el evangelio. Yo llegué más o menos a los 16, 17 años. Y yo veía, por ejemplo, a alguien profetizando y decía, ay, no, yo voy para la misma. Entonces yo ponía y hacía lo mismo. De hecho, cuando llegué la primera vez a un grupo familiar, al día siguiente me invitaron a un tiempo de intercesión. Imagínense, un día convertido. Y me invitan al otro día. Y yo llegué y las viejitas estaban allá reprendiendo al diablo, orando en lenguas. ¿Y quién dijo mío vamos a orar en lenguas? Yo ni sabía qué estaba diciendo ni qué estaba haciendo, pero si la señora habla enredado, yo también. Y hágale. Y cuando llegué a la iglesia y encontré al pastor una vez con la corbata aquí limpiando la silla, yo dije, ay, o sea que acá toca limpiar las sillas todos, porque si limpia la silla el pastor, yo también. Y hágale.
Que no hay músico, venga a ver cómo me toca una guitarra y venga, aprendemos y hágale. Porque los hijos de Dios estamos llamados a servir, pero no vamos a descubrir lo que Dios tiene para nosotros si no arrancamos por cosas simples, sencillas. De alguna manera, este Señor que quieres que yo haga representa, obviamente, un desafío en la vida. Hágase preguntas. Señor, ¿estoy donde tú quieres que esté? Esa es una buena pregunta, ¿cierto? Venga, llevo 20 años en el Evangelio. ¿Cuántas almas he traído a la iglesia? ¿Cuántas veces he leído mi Biblia completa de pasta a pasta? Porque es vergonzoso. Mire, uno puede leer la Biblia 2 y 3 veces al año. Si usted la lee, ¿sabe cuánto se gasta uno leyéndola juiciosito? 4 días leyéndola, si no durmiera. 4 días. 20 años y no ha leído la Biblia completa. Terrible. Venga, yo ya debiera estar cantando, ya debiera estar sirviendo, ya debiera estar pastoreando. ¿Usted sabe cuánta gente ha pasado por el lado de uno que tenía mejores capacidades que uno y hoy no sirven para nada? Porque no están diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿En dónde tengo puestas mis esperanzas de vida? Eso es una buena pregunta. Porque a veces estamos esperando en el gobierno. Estoy esperando a que me pensionen para dedicarme pastor. Cuando ofrezcan sueldo, con mucho gusto. No. En el evangelio hay que arremangarse y empuje, mijo. A ver si esto prende. Necesitamos de todos. Necesitamos entender dónde tenemos nuestras esperanzas. Oiga, ¿estoy desarrollando todas mis capacidades o voy a medias? Como dijo don Ramón Achao, ahí se va, ¿cierto? Esta es la hora que todavía oro igual que oraba hace 20 años. Recuerdo en una iglesia una abuelita viene y le digo, bueno, vamos a interceder. Y arranca, Señor, mis hijitos, Señor, mis nieticos. Yo le dije, pare. A interceder. No orar por su familia, eso usted lo hace en su casa. Aquí vamos a orar por la nación, por el presidente, por el país, por la iglesia. Aprende a orar otras cosas. Oiga, ya aprendió. ¿Y ustedes las vieran? Yo, claro, es que así es. Porque a veces tenemos mañas evangélicas. No hemos crecido. Me invitan una vez a un culto de milagros. Y yo como buen maestro, puro cerebro. Poquito espiritual en muchos sentidos, tal vez. Y entonces llego con mi tremendo bosquejo, me paro y cuando me paro al frente del Espíritu Santo me dice, ¿cuántos milagros van a pasar? Yo dije, caramba. ¿Sí? Cuando terminé el mensaje, yo digo, bueno, pasen los que necesitan sanidad, alguna cosa, ¿no? En esa época joven, soltero, mañoso, en la época del pentecostalismo así, ¿no? Pues yo a los primeros que le ponía la mano era la abuelita, ¿no? Entonces le ponen la mano y ya se tiran allá para atrás. Ay, disculpen. Y se tiran para atrás. Y yo, aleluya, gloria a Dios. Así no pasará nada, pero gloria, al menos se cayó, ¿sí o no? Dice Paro que algo pasó. Cuando una de las ancianas se acerca, se levanta un poquito la falda y tenía lleno de varices, verde totalmente. Dice, pastor, yo creo que Dios me va a sanar hoy. Yo dije, ahora nos metimos en líos. Señor, que sea por la fe de ella, decía yo por dentro. Llamé a una de las hermanas, ¿o quieres? Bueno, hermana, úntese aceite, en el nombre de Jesús se sana. Y la mirábamos, seguía igual. No, vamos a orar otra vez. Vamos, todos extiendan la mano. Y en el nombre de Jesús se sana. Y seguía igual. Hermana, tiene que tener fe, ¿o yo? Échale el pato a la otra. Todos tenemos fe. Tiene que... No pasó. 4 veces oramos, no pasó. Yo me fui a mi casa, le dije a Dios, no lo vuelvo a hacer. Señor, necesito que tú me guíes. Necesito que tú me indiques cada vez que voy a pararme a predicar qué es lo que quieres hacer. Perdóname. A los 8 días, domingo, la viejita dice, ay, voy a dar testimonio, gloria a Dios. Y viene y se para y se levanta la balda limpiecito. Y Señor, lo hiciste.
Yo no creo que haya sido por mi fe. Crea. ¿Sí? No resucito ni un zancudo. Necesitamos. Pero si no nos lanzamos, ¿sabe que en esa misma iglesia un día había un hombre en silla de ruedas y el Señor me dice, dígale que se pare? Yo dije, Señor, tú me dijiste, hermano, el Señor me dice que pare. Y se paró. Yo dije, Señor, amén. Así es que es. Pero si no nos arriesgamos a hacer nada, si no nos lanzamos a abrir un grupo familiar, a predicarle a alguien, ¿qué vamos a ver? Ahora, estas dos preguntas combinadas nos proveen lo que yo llamaría un potencial de vida. Es decir, que Dios puede respaldar algo porque Él ya es alguien para mí y yo ya sé lo que Él quiere que yo haga. A ver, Jesús pregunta, ¿qué dice la gente? ¿Quién dice la gente que soy? Yo. Salta Pedro, ¿no? Y dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dice, no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre. ¿Saben qué sigue? Vamos a leerlo. Mateo 16, 18 al 19. Porque acá hay algo importante. Jesús le devuelve, porque Pedro dice algo, pero Jesús dice, ahora yo te voy a decir algo. Observen. Jesús dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Observan? Es como si Jesús dijera, como ahora tú sabes quién soy yo, ahora te voy a decir quién eres tú. ¿Sabe por qué a veces no sabemos ni quiénes somos? No sabemos si somos cristianos o no, si somos hijos de Dios o no, porque no lo conocemos, pero cuando lo conocemos, inmediatamente Él nos enseña a conocernos a nosotros mismos. Nos dice para qué somos capaces. Observe que lo que el Señor le da a Pedro son tres cosas: un carácter, un propósito y un potencial. Tú eres Pedro, ahora eres una roca, ya no eres una caña movida por el viento. No, ahora tienes capacidades. Le da un propósito, administrar cosas espirituales. Y le da un potencial, le da autoridad. Ahora, observación. Voy a ir mucho más corto en la siguiente, que sería que estamos hablando de hacer un método inductivo en nuestra vida. Observar haciéndonos preguntas. Segundo, interpretación. ¿Qué tener en cuenta para una buena interpretación de la vida? Lograr la observación es lo equivalente a entender un llamado, ya que en un llamado se incluye también el potencial para cumplir una misión específica. Entonces la pregunta lógica es, ¿qué sigue después de un llamado? O sea, después de que Dios me llama a hacer algo, de que me dice esto es lo que quiero que hagas, ¿qué sigue? Mateo 10, verso 1, luego saltamos al 5 y hasta el 8. Mateo 10, verso 1, y luego saltamos del 5 hasta el 8. Entonces, verso 1, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Observan las dos palabras? Llamado, autoridad. Verso 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Tercera palabra importante ahí, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios.
de gracia recibisteis, dad de gracia. 3 palabras: llamado, autoridad, instrucciones. Cuando usted conoce quién es Dios, Dios le da un llamado. Dios le dice, tú eres esto. Luego dice, y lo vas a hacer de esta manera. Y le da instrucciones. Eso es lo que empieza a poner en orden nuestra vida. Señor, ¿cómo manejo a mis hijos rebeldes? Si usted encuentra quién es Dios para usted, usted hace las cosas a la manera de Dios, Dios le da instrucciones. Y entonces usted hace las cosas como Dios manda, y entonces ¿qué va a haber? Pues resultados. ¿Entienden el concepto de interpretación? Interpretación es que cada vez que paso por acá me caigo en ese hueco, entiendo que ¿qué? Que debo pasar por un lado, saltar o no pasar por ese camino. Estoy haciendo una interpretación. Por ejemplo, yo le digo a mi hijo, ve a la tienda por leche, le doy dinero. Ahora tiene poder y tiene autoridad. ¿Qué debe hacer? ¿Cierto? Decía la abuela, blanco es frito de come, gallina lo pone. ¿Cierto? Ya puede moverse. ¿Por qué puede actuar libremente? Porque conoce a su papá, porque tiene de su papá un llamado, ¿cierto? Una misión, y tiene de su papá la plata para comprar la leche. Oiga, así funciona nuestra vida con Dios. El Señor no envió a los discípulos sin nada. Les dio lo que necesitaban para poder ir y hacer las cosas. Entonces, ¿por qué no vemos resultados en nuestra vida cristiana? Porque de alguna manera no estamos entendiendo lo que Dios es. Segundo, lo que Dios me pide. Tercero, ¿cómo debo actuar? Bien. Por ejemplo, a usted le gusta visitar enfermos de cáncer. Dios lo sanó de cáncer. Sabe orar. Tiene amigos hospitalizados por cáncer. ¿Qué debiera hacer? Ir a orar por los enfermos con cáncer. Listo. Oiga, usted es un empresario, le gusta ayudar a los pobres, servir en la obra. Le está yendo bien. ¿Qué tiene que hacer? Dar, proveer. Estamos haciendo interpretación, ¿cierto? Oiga, usted ama leer, estudiar la Biblia, sueña con predicar, entiende bien lo que lee, expone bien. ¿Qué debe estar haciendo? Predicando. ¿Listo? Bien, fácil. Mire, me rindió con el segundo punto. Miren, yo, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, me las he dado de evangelista, sin resultados. Yo llego a Cristo y pues llegué a una iglesia celular, entonces decían almas células hay que ganar, ¿cierto? Y entonces, la zona donde yo vivía, más de 1,500 casas, yo golpeaba todos los días 2 horas para predicar. Todos los días salía, durante 3 años, todos los días. 2 horas dándome las de evangelista. No me gané una sola alma. Frustrante eso. Pero en mi célula llegaban personas heridas y con la Biblia los atendía yo. Llegaban hasta pastores con problemas y con la Biblia los atendía. Una vez nos sentamos, alguien me hizo una pregunta de Génesis 1:1 y duramos desde las 7 de la noche hasta las 3:30 de la mañana estudiando Génesis 1:1. Aprendimos. Y decía, no, usted es un maestro. ¿Qué hacía yo dándome las de evangelista? Y no. Entonces, ¿a qué me he dedicado? A enseñar. Y en eso funciona. Entonces, si Dios le dice a usted, hija mía, tú haces el mejor tinto de la cuadra, regala tintos y un tratado al lado de cada tinto. Haga tintos, porque todo el mundo va a decir, uy, vecinas, que tinto suyo es mejor que el de mi mamá. Y usted le va a decir, Dios me mandó, mijo. ¿Entiende? Interpretación de la vida. Y en tercer lugar, aplicación. ¿Qué tener en cuenta para una buena aplicación de la vida?
La palabra aplicar viene del latín applicare, formado de ade, que significa hacia, y plicare, hacer pliegues. Observen esto. Es como que yo tomo la hoja y hago un pliegue. El concepto implica sobreponer o priorizar. Sobreponer o priorizar. Es decir, que cuando yo doblo ya no veo las letras, estoy viendo la hoja en blanco. Sobrepuse algo y mi prioridad es lo que estoy viendo ahora. Sí, entendemos el punto. Ahora, cuando hablamos de aplicación en la vida, es que yo tengo que empezar a ver cuáles son mis prioridades y darles el lugar. Pues, cuando usted sabe quién es Dios y sabe quién es usted y sabe lo que Dios quiere, ¿qué sigue? Priorice. Dele a eso prioridad. Hace 2 años, el Señor me dice, yo trabajaba como contratista de pintura, el Señor me dice, no más brocha, no más rodillo. Por eso es que predico así, porque criado entre rusos, ¿sí? Mal hablados. Yo crecí igual. Pero el Señor me dice, suelte la brocha. Ahora, suelte la brocha significa, ¿y con qué voy a comer? ¿Y con qué voy a pagar arriendo? ¿Cierto? Y yo dije, Señor, bueno, voy a obedecer. Le dije a mi jefe, mi jefe me dijo, hermano, si Dios lo mandó, hágale. Y hasta el día de hoy. Le contaba yo al pastor que hace 2 años, precisamente, para la época de octubre, el Señor nos dice a mí y a mi esposa, para Ibagué de nuevo. Ya habíamos vivido acá, pero el Señor dice, para Ibagué de nuevo. Así sea con las maletas. Y literalmente nos vinimos con las maletas. Dios nos proveyó para un apartamento. Precisamente la dueña del apartamento cristiana dijo, no, yo le arriendo a ustedes. Sí, claro, listo, perfecto. Yo dije, Señor, no tenía ni para el pasaje para devolverme por el trasteo, ni para el trasteo, ni para el arriendo. En una semana, yo no sé Dios de dónde, y aquí terminé. Y llegó diciembre con su alegría, yo andaba con 2,000 pesos entre el bolsillo. 2,000 pesos entre el bolsillo. Y le dije a Dios, Dios, yo ya te obedecí. Te presento mi capital. Y llegó diciembre con su alegría, no tengo clases, no tengo iglesia, no tengo amigos. Señor. Y me escribe alguien del otro lado del planeta que miraba algo de mi canal de YouTube y me dice, discúlpeme, usted ha sido mi pastor a la distancia, lo quiero bendecir, deme una cuenta. Con eso vivimos diciembre, enero, febrero más o menos. Ese es Dios. No entró nada más, solo eso, durante 3 meses. Pero uno no va a ver eso si no le da la prioridad a Dios. Cuando Dios no es mi prioridad, yo hago las cosas como me dan la gana y mis resultados van a ser malos. Pero cuando le doy a Dios el lugar, Dios hace lo que Él sabe hacer. Abrir puertas donde no las hay. Hacer brotar agua en el desierto. Eso es lo que Dios puede hacer. Conclusión. Si usted sabe quién es Dios, también sabrá lo que Él quiere para su vida. Entonces usted va a tener una misión. Ahora, debe darle aplicación a esa misión. Leemos en palabras del apóstol Pablo, 1 Corintios 9:16. Dice el apóstol Pablo, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciare el evangelio. Cuando usted tiene una misión de Dios, eso le hierve en la sangre. Mire, sentarnos a escribir un libro, por ejemplo, como este. 3 años de trabajo. Pero fueron 6 meses aproximadamente sentados desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche cacharreándole a esto. Y de dónde pagar arriendo, servicios y pues igual, solo Dios sabe. Pero hasta aquí, ahí vamos. Pero, ¿por qué?
porque nos es impuesta necesidad, porque Dios dijo, mi hijo, necesito que esa información que usted tiene se la comparta a otros. Y por mí me pararían, yo me pararía, mire, a este libro le iba a llamar Muerte a una vaca sagrada. Y por mí lo regalarían las entradas de las iglesias para que la gente no la tumbe. Y estoy orando que Dios me dé, para que la gente entienda lo que hace cuando da dinero en la iglesia. Porque a veces damos y no vemos bendición porque ni siquiera estamos poniendo primero el corazón. Como dijo Pablo, se dieron primero a nosotros, primero al Señor y luego a nosotros. A veces nos están dando a nosotros, sino primero al Señor. Y por eso no hay bendición. Así que es importante que entendamos eso. Bien, mis amados. Jesús habla con un hombre que viene, es un buen intérprete del método inductivo, pero en lo que lee, pero en su vida. Y entonces le dice al Señor, Señor, dice, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Le dijo que está escrito en la ley, y entonces él responde, ¿cierto? ¿Cómo lees? Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El tipo era un intérprete perfecto de la ley. ¿Sabe con qué lo mató Jesús? Observe. Bueno, bien, has respondido. Haz esto y vivirás. O sea, está muy bien lo que usted sabe, pero ¿qué? Hágalo. Gracias, volvamos a decirlo todos. Hágalo. ¿Qué? Hágalo. Resultado, vivirás. Somos creyentes, ya vemos, a veces vivimos peor que los incrédulos. Porque no estamos haciendo lo que sabemos que tenemos que hacer. Vamos a orar. Cierre sus ojos y dígale a Dios en esta noche: Dios, yo quiero empezar a hacer una buena observación de mi vida. A veces se me pasan las oportunidades por el lado porque no las veo. A veces creo que se está perdiendo mi familia y no me he dado cuenta. Están pasando cosas a mi alrededor y yo mismo no las he notado. Quizás yo mismo estoy cambiando, a veces para mal, y tampoco me he dado cuenta. Pero quiero hoy, Dios, que tú abras mis ojos y que me permitas hacer una buena observación de mi vida, hacer una buena observación de mi tiempo, hacer una buena observación de mi familia, hacer una buena observación de mi congregación, Dios. Ayúdame, por favor, Dios, que yo aprenda a hacerme preguntas de la vida importantes, buenas preguntas, por favor. En segundo lugar, te pido, Dios, que me ayudes a tener una buena interpretación de la vida. Creo que a veces estamos pensando igual que el mundo, Señor. Estamos tan afanados como la gente del mundo y decimos que somos cristianos, pero andamos más preocupados, más afanados. Tenemos a veces más problemas porque no estamos haciendo una buena interpretación de la vida. Ayúdanos. Por favor, Dios, que podamos entender lo que sucede a nuestro alrededor, que aprendamos a oír más allá de las palabras, el corazón con el que nos hablan, Dios. Que cuando nos sentemos a escuchar una predicación, no escuchemos al pastor, sino lo que Dios me está diciendo. Por favor, porque es lo que tu palabra dice, que tú eres el maestro, Dios. Tú eres el que nos enseña. Por favor, que yo aprenda a entender, Señor, que no es cantar una canción en la iglesia, es adorarte a ti, es alabarte a ti. Dios, que no se trata de venir a la reunión un domingo o entre semana y ocupar una silla, que venimos a hacer que este lugar se convierta en un santuario, en un lugar donde Dios se sienta alegre, gozoso. Trabajamos porque tú estés contento y no nosotros, Dios. Ayúdanos por eso. Finalmente, enséñanos a hacer una buena aplicación
que tomemos al menos un 5% de lo que nos predican, de lo que leemos a diario en una predicación, Señor, en un texto bíblico, en un devocional, y lo apliquemos. Porque a veces simplemente llenamos los cuadernos de información, pero no hacemos nada con lo que tú nos enseñas, Dios. Perdónanos, límpianos y ayúdanos en el nombre de Jesús, para que podamos ver tu gloria y tu bendición. Es lo que pedimos en esta noche. En el nombre de Jesús. Yo quiero que usted con sus ojos cerrados simplemente piense lo que Dios le está mostrando de sí mismo a usted hoy. Dios quiere ser su papá, su Señor, su amigo, su Salvador. Dios quiere ser todo lo que usted necesita para que usted deje de buscar donde no debe buscar. Permítale a Dios llenar su vida. Permítale a Dios llenar su corazón. Dios Padre, te pido, Señor, que llenes la vida de tus hijos, que te muestres a ellos, que te muestres a sus vidas, Dios, de una forma especial en esta noche. Y que ellos sepan quién eres tú y también sepan lo que tú quieres para ellos. Es lo que te pido, Padre, para que dando ese primer paso, ellos puedan moverse en su voluntad, Padre Santo. Es lo que pido, Dios, por este pueblo tuyo en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados, Dios los bendiga. Muchas gracias.